Continuamos. Bien. Entonces, ¿quién se acuerda cuáles eran los 3 elementos que tenemos que tener para notificar a la otra parte? 1. ¿A quién representamos? ¿A quién representamos? Otro. El alcance. ¿A quién ¿Qué va se va a dirigido? negociar? ¿A qué ¿Cómo? sector? ¿A qué ¿Quién va sector? dirigido y a qué sector? Bien, ¿y qué más? ¿Quién más ¿Y dijo? qué se va a negociar? ¿Y qué se nos va a Claro. negociar? Listo, ahí están las 3 cosas. ¿Sí? La personería, el alcance, dijéramos personal y territorial, y el tema. ¿Sí? Bueno. Sí. Quienes reciban la comunicación del artículo anterior, o sea, aquellos que van a ser notificados de que la otra parte se quiere sentar a negociar, estarán obligados a responderla, dice, y a designar sus representantes en la comisión que se integra al efecto, la comisión negociadora, ¿bien? Entonces, tienen que responder y tienen que designar quiénes van a representar en esa negociación, quiénes los van a representar, ¿bien? En el plazo de 15 días, dice, tienen 15 días a contar desde la recepción de la notificación, o sea, de que reciben, se notifican, se constituirá la comisión negociadora con representantes sindicales, la que deberá integrarse respetando lo establecido en la ley 25.674, que es de asociaciones sindicales, y la representación de los empleadores. Las partes podrán concurrir a las negociaciones con asesores técnicos con voz pero sin voto. ¿Quién me explica esta parte? A ver, hasta ahora dijimos que recibo la notificación, tengo un plazo de cuánto tiempo para contestar y presentar la comisión. 15. 15 días. 15 días. Bien. Tiene que la comisión negociadora se va a integrar tanto de personas del sindicato como de personas de empleadores, los representantes de los empleadores y los representantes del sindicato, ¿bien? Y esta última parte, las partes podrán concurrir a la negociación con asesores técnicos con voz pero sin voto. ¿Quién me lo explica? Podés Pueden ir opinar, con un pero no abogado pueden- o con alguien que sepa del tema que se va a tratar y que te dé una mano para la negociación, pero no puede votar. ¿Están de acuerdo con Ricardo? Sí, Y sí, profe, yo sí. ¿Sí? Bueno, Sí, creo que exacto. sí. Sí, profe. miembro de Exacto, la tiene comisión voz va a pero tener no todo. voto. Es un asesor técnico que justamente, como dice Ricardo, se requiere de alguna especialidad en particular, algún contador o algo que maneje un tema en particular en el cual él dé su postura o su opinión en cuanto a las cuestiones que hacen a su arte, oficio o profesión, ¿sí? Pero esta persona obviamente no va a participar de la negociación, ni es que ni va a votar, ni nada, sino que opina. Por eso dice con voz, pero sin voto. Bien, por ejemplo, si estamos con una cuestión salarial, que es lo principal, el empleador puede venir y traer al contador que le maneja la situación, ¿sí? Que le maneja todos los números para ver si es viable o no lo que se están pidiendo. Y que diga sus fundamentos, si es viable por esto, no es viable, se puede, no sé, se puede ofrecer hasta tal por ciento por estas cuestiones, ¿sí? Todo eso lo puede manejar el contador. ¿Bien? Dice, las partes están obligadas. ¿Se me escucha o se tildó? Se escucha, se escucha. Ah, bien. A veces lo quedan quietos y digo, capaz que a veces me quedo hablando sola. Bien. Las partes están obligadas a negociar de buena fe, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Vimos la buena fe en cuanto al derecho individual del trabajo, que era la buena fe en cuanto al empleador y el trabajador, actuar como es debido, si era un deber de ambas partes, ¿sí? Y ahora lo vemos en las negociaciones también, o sea que es algo importante, ¿bien? Ello implica, dice, la buena fe, dice la ley, que implica concurrir a las reuniones acordadas o fijadas por la autoridad de aplicación. ¿Cuál sería la autoridad de aplicación? ¿El ministerio? No. Bien, el ministerio.
¿Por qué pregunta? ¿Dice el ministerio? ¿No? Se pregunta y se responde. Sí, señor, el ministerio, exacto. ¿Sí? Designar negociadores con mandato suficiente, o sea, no hacia la buena fe, si va Ricardo en representación de la minera Santa Cruz, como dijimos hace un rato, y realmente no tiene personería suficiente para esa calidad de representación que le está invocando. Eso no es una buena fe, es una mala fe, ¿sí? Estamos engañando a la otra parte, ¿sí? Entonces, por eso está diciendo designar negociadores con mandato suficiente, ¿sí? Profe, consulta, ¿y ese mandato suficiente se lo designa? ¿Cómo? Los ¿Quién se lo compañeros designa? con la votación, porque supuestamente tiene que ser delegado, ¿no? Y no dijimos, no sabemos de qué parte está. Puede ser de empleadores o de trabajadores. Claro, porque en el caso de nosotros se designó no un delegado, porque no llegamos a la cantidad para tener un delegado, sino que un vocero. Sí, bueno, en el caso ese, el sindicato es el que va a decir qué personas los va a representar. Y no los particulares, ustedes pueden elegir a los representantes del sindicato, pero ya el sindicato, a la hora de negociar, las partes es muy raro que el trabajador decida quién va a negociar, sino que va a ser el propio sindicato que va a mandar a una persona, ¿sí? ¿Se entiende? En esa calidad, bajo esa función. Y por el lado de los empleadores lo mismo. El grupo de empleadores va a decidir quién va a ser el que va a representar en esa negociación, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Bien. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, todo muy bien. Buenísimo. Bueno, seguimos porque ya que Marcelo entró al grupo, podemos seguir. Podemos seguir con la clase. Bueno, avanzamos. Después, Marcelo, te queda una parte que ya hoy a un ratito más la subo para que puedas verla, de lo que te Sí, perdiste. después lo veo. Gracias. Dale. Cualquier duda, como les dije, foro de consultas o me consultan por el medio que sea, no hay problema, ¿sí? Bien, entonces, intercambiar la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Intercambiar la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, o sea, el tema que vamos a tratar en la negociación, para entablar una discusión fundada, dice, y obtener un acuerdo. ¿Qué es esto? Yo, empleador, ¿sí? Representante de los empleadores, Pedro me viene y me dice, necesitamos un aumento salarial de un 25%, y yo le agarro y le digo, no, yo te voy a dar el 10 nomás. Y listo, y quedo ahí. Eso es un intercambio de la información necesaria a los fines del examen de la cuestión en debate para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo. No, No, No. porque usted ya lo cortó antes de que él empiece a... Y aparte, por más que Pedro me fundamente por qué se necesita el 23% o el 25% de aumento, por la inflación, por esto, yo empleadora digo, no, solamente el 10% te voy a dar. No, yo tengo que fundarlo, ¿sí? Dice, intercambiar la información necesaria. Entonces yo como empleadora tengo que mostrarle al grupo, los representantes de los trabajadores, que realmente ese 23-25% que me pide, no puedo cumplirlo, es imposible para mí. Entonces, nos tenemos que intercambiar la información necesaria. Pedro me tiene que decir y mostrar todos los números o toda la documentación que él entiende necesario para reclamarme ese porcentaje, y yo tengo que mostrarle los números también que entiendo que son necesarios para decir sí o no a lo que me están pidiendo.
¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Dice, para entablar una discusión fundada, obviamente con razonamiento y con fundamentos lógicos y documentales, y obtener un acuerdo, ¿sí? Hablamos todo en cuanto a la buena fe, volvemos a lo mismo, buena fe, ¿sí? ¿Dudas ahí? ¿No? Ahí No, profe. veo la cara de Sergio que me hace que no, así que seguimos hoy. Dicho intercambio deberá obligatoriamente incluir la información relativa a la distribución de los beneficios de la productividad, la situación actual del empleo y las previsiones sobre su futura evolución. ¿Qué está diciendo? Dicho intercambio, estamos hablando de la información que recién que dijimos que era necesaria para poder debatir en forma fundada y llegar a un acuerdo. Dice que dicha información tiene que obligatoriamente incluir la información relativa a la distribución de los beneficios de la productividad, qué beneficios trae, qué cuestión esta negociación o cuál es el fundamento, por qué se está reclamando, ¿sí? La situación actual del empleo, o sea, cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran, cuáles son los beneficios del reclamo y demás, y cuáles son las previsiones a futuro. Porque es una empresa que, por ejemplo, tiene una buena proyección para adelante, bueno, podés negociar mejor planteando esta situación, pero si es una empresa que está en pérdida, la empresa te va a tirar los números, la información a futuro para su favor. ¿Sí? Entonces, la situación actual, las cuestiones de los beneficios y la productividad, y las cuestiones relativas al futuro de la relación laboral, de la que se trate, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Me preguntan? Estamos bien, profe. Bueno, estoy quedando cada vez más sola, ¿viste, Susana? Qué feo. Sí. Bien, realizar esfuerzos conducentes a lograr acuerdos. Bueno, ¿esto alguien tiene dudas? ¿Qué está diciendo acá? Que hay que llegar a un acuerdo. Exacto, poner todo, la fuerza, el sacrificio, la voluntad, la intención de, claro, exacto, de llegar a un acuerdo, ¿sí? En eso no hay duda. Consensuar un aumento de sueldo si fuera ese, ¿no? Exacto, el caso. consenso, eso es tal cual es así, es bajar un poco los requerimientos y también escuchar al otro, ¿sí? Bien, dice, en la negociación colectiva entablada al nivel de la empresa, el intercambio de información alcanzará además informaciones relativas a los siguientes temas. La información también tiene que incluir esto, la situación económica de la empresa, del sector y del entorno en que aquella se desenvuelva. Entonces, no solamente de cómo está económicamente la empresa, sino el sector del cual esta empresa se desenvuelve, ¿sí? Y todo su entorno, ¿bien? El costo laboral unitario, a ver, ¿qué sería el costo laboral unitario? Lo que le cuesta cada trabajador a esa empresa, ¿sí? Causales e indicadores de ausentismo, bueno, esto igual es relativo, porque ¿para qué vamos a tratar? Estamos hablando, no sé, de negociar una cuestión de las mejoras de las camperas, como hablamos recién, y no vamos a hablar de cuántos faltan y cuántas no, porque no tiene sentido, ¿sí? Causales e indicadores de ausentismo es eso, es la cantidad de personas, el personal que se encuentra trabajando efectivamente, los que no trabajan y por qué, quiénes tienen problemas de salud, quiénes están por RT y demás. Innovaciones tecnológicas y organizacionales previstas, esto es lo que es el desarrollo de las nuevas tecnologías y la informática y demás, se tiene previsto algo para mejor. Organización, duración y distribución del tiempo de trabajo, todo lo que hace a cómo se desenvuelve la empresa, la siniestralidad laboral y las medidas de prevención también, los planes y acciones en materia de formación profesional, igual que capacitaciones o qué cursos se están realizando los trabajadores y demás, dice que todo eso tiene que entrar en la negociación, ¿sí? Como les dije,
para mí eso es un tema relativo, porque si estamos hablando de un tema de las camperas que tiene que ver con la formación profesional, por ejemplo, ¿sí? Bien, el punto C dice, la obligación de negociar de buena fe en los procedimientos preventivos de crisis y respecto de las empresas concursadas, impone al empleador el deber de informar a los trabajadores a través de la representación sindical sobre las causas y circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento de crisis o la presentación en concurso. ¿Quién me explica este tema? Se gana Que hay $1.000.000 que de decir, dólares. Que me explica este tema hay que bien. decirle a los trabajadores por qué están en crisis, ¿no? La empresa. Bien, ¿y en crisis es cualquier crisis o dice procedimientos preventivos de crisis? ¿A qué le llamas la crisis, con la crisis, Rodrigo, cuando hablas de crisis? Y qué sé yo, cuando no te alcanza para pagar a todos los empleados. Ahí está, exacto, esa es una crisis, no es una crisis que vos te están reclamando un 25% de aumento y que vos le estás ofreciendo un 20%, eso no es una crisis, sino eso, exacto, es una situación en donde ya los pasivos te superan, ¿sí? Ya no podés afrontar con todas las responsabilidades, exacto, bien, bien Rodrigo. ¿Y las empresas concursadas? Cuando hablamos de concursos y quiebra con ustedes, más o menos de qué se trata. Cuando hablamos de las extinciones de la relación laboral y que reciben la mitad, en el caso de que el empleador no diera motivo a esa situación, pero ahora sí el empleador dio motivo para el concurso a la quiebra, tenía la indemnización del 245. ¿No lo hablé con ustedes? ¿Eso era otro grupo? ¿Otro grupo de relaciones laborales? ¿No se acuerdan? Sí, era con nosotros. Las 2.45 era el pago. El mes por año, fracción mayor a 3 meses. ¿Se acuerdan? Todos beneficios. La del 2.47 era la mitad de ese mes por año, fracción mayor a 3 meses. Así que no eran ustedes, mirá vos. Era Susana nomás, estábamos con Susana. Ricardo no. Ricardo El no. profe no era Susana la que estaba hablando, era Débora. Débora. Perdón, Débora, perdón. Lo que pasa es que yo no los veo, entonces... No, profe, no era yo. Ahí está. Escucho por vos y asocio. Así que no eran ustedes, solamente Débora. Débora sí estaba en esa clase. Otro curso era. Débora, claro, debe ser que la tengo Sí. el segundo año, que recursó la materia, y ustedes no. ¡Qué Capaz le chanta! pagan por cosas que van. Y así aprobaron el parcial, miren, en la noche fíjense porque la nota de parcial se va a reducir considerablemente. Vuelvan No, profe. Encima dicen que no fueron ustedes, por favor, les muestro ya la filmina. Chantas, Sí, fuimos nosotros. sí, obvio que sí. Posiblemente habremos sido nosotros. Posiblemente, tal vez, quizás. Bien, ¿quién me explica este tema? El beneficio de la duda. Claro, el beneficio de la duda. Ah, vieron que aprenden derecho rápido ustedes, ¿eh? Miren vos. Beneficio de la duda. Profe, la pregunta era empresas concursadas. Sí, la obligación de negociar de buena fe, dice, en los procedimientos preventivos de crisis. Y respecto de las empresas concursadas, o sea que estamos abriendo dos situaciones críticas de las empresas, ¿sí? El procedimiento preventivo de crisis no llega a ser una empresa concursada, pero sí que está en problemas, como dijo Rodrigo, en crisis para afrontar, por ejemplo, los pagos de los sueldos, ¿sí? Por alguna situación. No llega a ser un concurso, una empresa que cae en un concurso, pero está en crisis, ¿sí? Entonces dice, impone al empleador el deber de informar a los trabajadores a través de la representación sindical, o sea, el empleador le tiene que avisar al sindicato sobre las causas y circunstancias que motivaron la iniciación del procedimiento de crisis o la presentación en concurso.
Por eso yo le preguntaba a Rodrigo si el procedimiento de crisis era una crisis así nomás o qué se trataba. El procedimiento de crisis está reglamentado por ley y ante estas situaciones, cuando por alguna situación no previsible, o esta situación, por ejemplo, de pandemia, que no está prevista, donde la empresa tuvo una pérdida considerable, que entre en este procedimiento para tratar de ver cómo va a afrontar los pagos de los salarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la empresa tiene la obligación, como tiene la obligación de negociar de buena fe, tiene la obligación de exponer al sindicato para que el sindicato, ¿sí?, informe a los trabajadores cuáles son los motivos que llevaron a esta empresa a estar en este proceso preventivo de crisis o de concurso, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hace a la buena fe. Acuérdense que estamos hablando todos estos puntos es en cuanto a la buena fe, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Genial. En el caso del procedimiento de crisis, el que no habla, le voy a hacer que me explique un artículo cada uno. Van a ver cómo van a escuchar voces extrañas, ajenas. Bien, en el caso del procedimiento, los escucho, Y si me equivoco con los nombres, perdón, pero acá lo veo ahora, Rodrigo, a Mauro, a Sergio y a Pedro, y no veo más. Ahora Marcelo, me lo sacaste a Pedro, te lo tiraste a Pedro, y apareció Marcelo. ¿Qué hiciste con Pedro, Marcelo? No es de compañero eso, aparecer así de la nada y sacar de un costado a otro, Pobre Marcelo. Bueno, seguimos. En el caso del procedimiento de crisis, la empresa deberá informar sobre las siguientes materias. Volvemos al procedimiento de crisis. Mantenimiento, esto no lo van a estudiar de memoria ni mucho menos, ¿sí? Esto es un conocimiento de los temas que tienen que ser en caso de que haya una negociación dentro de un procedimiento de crisis, ¿bien? No es que les voy a exigir que lo estudien de memoria o que se acuerden todos los puntos y demás. Por eso lo estamos analizando y en criollo explicando para que se den cuenta cuál es también la función, el motivo de por qué la ley está diciendo lo que dice, ¿sí? Bien, el mantenimiento del empleo, de qué forma va a mantener el empleo, la movilidad funcional, horaria o salarial, ¿qué es lo que hablamos de movilidad? ¿Se acuerdan? ¿Tampoco es el grupo de ustedes? ¿Tampoco eran ustedes? Algo, no es una Sí, sí, éramos nosotros. Ah, ese sí eran ustedes. No llega a ser una flexibilización, pero sí una movilidad que es como acomodar las cuestiones en cuanto a funcional, en cuanto a las funciones, los roles que cada trabajador se desempeña en la empresa, o alguna modificación en el horario o en el salario, ¿bien? Una especie de flexibilización laboral. Ahí, guarda, ¿bien? Innovaciones tecnológicas y cambios organizacionales, todo lo que es con la tecnología, y estos cambios que como dijimos, es funcional, no es porque el empleador se le antoja, sino por una cuestión de necesidad de la empresa, para los objetivos de la empresa, ¿sí? La recalificación y formación profesional de los trabajadores. ¿Cuándo es recalificación? Cuando estás en un puesto y te recalifican, te califican para otro, ¿sí? Puede ser mejor, peor, diferente, ¿sí? La reubicación interna o externa de trabajadores y programas de inserción laboral. Los aportes convenidos al sistema de integración de jubilaciones, eso también, si la empresa realmente está cumpliendo con los aportes obligatorios, ¿sí? Los programas de apoyo, la generación de microemprendimientos para los trabajadores afectados, de qué forma, si hay algunos trabajadores que terminan perjudicados, qué sé yo, por la movilidad salarial, de qué forma la empresa los va a ir compensando, ¿sí? Todo eso tiene que estar cuando estamos negociando por un procedimiento de crisis. Después dice, en el supuesto de empresas concursadas, esto ya no es un procedimiento de crisis, sino una empresa concursada, se deberá informar especialmente, ¿qué cosas? Las causas de la crisis, qué es lo que motivó al concurso, las repercusiones sobre el empleo, qué es lo que se va a modificar o qué impacto va a tener este concurso en el empleo
de los trabajadores, ¿sí? La situación económica financiera de la empresa y el entorno donde se desenvuelve, maneja, ¿sí? Las propuestas de acuerdos con los acreedores. Acuérdense que un concurso de acreedores, a modo referencial, es cuando, ya dijimos, los pasivos superan los activos y hay acreedores, o sea, personas a las cuales, personas públicas o jurídicas, perdón, físicas o jurídicas, a las cuales la empresa le está debiendo, ¿sí? Entonces, esta empresa tiene que informar también de qué forma está acordando con esos acreedores para poder pagar y salir de esa crisis, de esa situación. La rehabilitación de la actividad productiva, ¿sí? Cómo va a reactivar, y la situación de los créditos laborales. Bien, ¿dudas? Esto igual es como les digo, a modo referencial tampoco vamos a ir a ahondar tanto, ¿sí? Bien. Asumo que no tienen dudas porque nadie me habló. No importa, está bien. No, profe, no hay dudas. No quiero tu Estamos comentario. bien, vamos bien. Ya no me interesa. Ahora voy a hablar sola. Quienes reciban información calificada de confidencial. ¿Qué es esto? Información calificada de confidencial. Acá cambiamos de tema, ¿sí? ¿Qué es una información calificada de confidencial? Aquella que no se sabe Información qué. que solo puede ver gente importante. ¿Cómo? La gente del directorio conoce, los jefes, No se puede los contar. dueños. Las cosas que no se pueden Claro, divulgar, exacto, qué sé yo, la empresa cuánta Ah, plata tiene en su No cuenta. se puede A contar. ver, el trabajador no tiene por qué saber cuánta plata tiene los dueños de la empresa, ¿sí? Pero a veces es necesario dar esa información, por ejemplo, para debatir en cuanto a los salarios. ¿Sí? Bien, ¿qué dice? Quienes reciban información calificada... Pero tampoco se puede divulgar eso. No, porque es confidencial, tal cual. Quienes reciban información calificada como confidencial por la empresa, como consecuencia de cumplimiento por parte de esta del deber de información, ¿se acuerda que tenían el deber de informar y de mostrar todas las documentaciones relativas para poder tener, decía, un fundamento, una decisión fundada y poder acordar? ¿Se acuerdan? Eso que lo vimos recién, ¿o era otro grupo de hace un ratito? Sí. Ya cambió el grupo. Son otras personas. No, profe, sí nos acordamos. Ah, bueno, bien, Susana. Bien, están obligados a guardar secreto acerca de las mismas, lo que dijimos, no se puede divulgar lo que pasa en una negociación, más cuando la información es confidencial, ¿bien? Bien, el inciso E dice, cuando alguna de las partes se rehusar, ¿estamos todos bien o estamos muy rápido? Estamos bien para mí. Estamos bien, profe. Bueno, Estamos genial. bien. Bien. Podríamos Bravo. estar mejor, podemos estar mejor, pero también peor. Estamos bien, pero ya se nos va a pasar. Ah, bien, Débora. Bueno, entonces les voy a meter para que no se les pase, para que cuando se les pase ya nos desconectamos. Bien. Cuando alguna de las partes se rehusare, dice, injustificadamente. ¿Qué es rehusarse injustificadamente? Ajá. No querer hacer algo sin tener motivos. Bien, Rodrigo. Bien, se rehusara injustificadamente, se niega sin fundamentación alguna, ¿sí? A negociar colectivamente, ¿sí? Vulnerando el principio de buena fe, de lo que hablamos, en los términos del inciso A, todo lo que implica la buena fe que recién lo dijimos, salvo que haya sido otro el grupo que hablé, con el que hablé recién. La parte afectada por el incumplimiento podrá promover una acción judicial ante el Tribunal Laboral competente mediante procedimiento sumarísimo. Esto para que tengan en cuenta el proceso, están los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Los sumarísimos son los procedimientos más rápidos, ¿sí? En cuanto a los plazos. O equivalente de los códigos de procesales civiles y provincial, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Básicamente, ¿qué dice este inciso? Ajá, silencio de radio. Atento, base, responda.
¿Qué dice básicamente el inciso de muchachos y muchachas? Cuando una de las partes no quiere negociar en forma injustificada, ¿sí?, afectando así el principio de buena fe, la otra parte puede pedir una acción judicial, ¿sí?, un reclamo laboral por el procedimiento más rápido para poder puede reclamar esta negociación a través de una acción judicial. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que teníamos? O sea que si no hay un acuerdo de partes No es que o se alguna se rehúsa, la otra parte te puede denunciar, digamos. A ver, ¿qué están de acuerdo con lo que dice Susana? Si se rehúsa injustificadamente es. Ah, si no acuerdan, ¿qué Justificadamente, sí. Si no acuerdan es otra cosa, pero si Es una de las otra partes no cosa. se presenta o se Exacto, rehúsa, como dice ahí, se puede hacer un exacto. juicio. Exacto, porque acuérdense que dijimos al principio, tienen 15 días para responder y presentar una comisión que va a negociar, ¿sí?, los representantes que van a negociar, y tienen la obligación de responder, no es que si quieren. Entonces, si se rehusan, no cumpliendo con este principio de buena fe que estábamos hablando recién, la otra parte puede pedir judicialmente esta situación, ¿sí? ¿Y por qué procedimiento sumarísimo? Porque es el más rápido que hay, teniendo en cuenta que las acciones a las que representan estamos hablando de derecho laboral, estamos hablando de una cuestión asistencial, ¿sí?, y salarial de un trabajador del cual depende también su familia. Por eso tiene que ser urgente. No es lo mismo un daño y perjuicio, ¿sí? Estamos hablando de un reclamo laboral que es de carácter alimentario. Sí. ¿Y sumarísimo qué quiere decir? ¿Que le hacen un sumario o es porque esto es que te rápido digo, nomás? el proceso es ordinario cuando tienen ciertos plazos más largos y demás. Hay procesos sumarios en donde se acortan los tiempos en ese juicio, y el sumarísimo es el más corto, el procedimiento más corto. ¿Qué se hace? Se presenta la demanda, se tiene que contestar, en vez de los 15 días, se contesta a los 5 días, por ejemplo, ¿sí? Y la otra parte, ya no se pueden plantear excepciones, ya no se pueden plantear cuestiones procesales, que eso puede retrasar el proceso judicial, ¿sí? Y ya directamente se ofrecen pruebas que son las que van a hacer las que van a resolver el problema, no pruebas así accesorias, complementarias ni nada, sino las fundamentales, y directamente se resuelve. ¿Sí? En cambio, en un proceso ordinario o sumario hay otros tipos de plazo, hay más posibilidades, hay otras cuestiones de carácter procesal que no van al caso ahora, que si se las explico les voy a hacer más enrollo, pero hay más amplitud probatoria, se pueden oponer a ciertas pruebas y dan vuelta y pasan años. Entonces eso es lo que se llama el proceso sumarísimo en cuanto al plazo más rápido. Es un procedimiento judicial más rápido. Eso es. No están hablando de un sumario como un expediente aparte, ¿sí? Es la acción judicial el procedimiento por el cual se va a basar esa acción judicial, que es el más rápido. Reemplazar sumarísimo por el rápido. ¿Sí? ¿Ahora sí? Genial. Dice, el tribunal dice... Ahora sí. Bien, dispondrá el cese inmediato del comportamiento violatorio del deber de negociación, de negociar de buena fe, y podrá además, esto estamos hablando de iniciado el juicio, este procedimiento sumarísimo por la falta, porque se rehúsa injustificadamente a la otra parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo puede sancionar a la parte que no cumple con una multa de hasta un máximo equivalente del 20% del total de la masa salarial del mes que se produzca el hecho. Si ese empleador, por ejemplo, si el empleador tiene 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos en sueldos, la multa puede representar un 20% de ese 1.000.000 de pesos, ¿sí? Por rehusarse, por seguir rehusándose a negociar. ¿Se entiende?
correspondiente a los trabajadores, bueno, de ese ámbito. Si la parte infractora mantuviera su actitud, sigue rehusándose, el importe se puede incrementar hasta en un 10%, ahora no va a ser un 20% como multa, sino un 30%. Por cada 5 días de mora. ¿Se entiende? Se va agregando 10%, 10% cada 5 días que esta parte sigue en esa posición de rehusarse a negociar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿eso no son, por ejemplo, lo retroactivo que se pagan de las paritarias o no nada que ver? No, esta es una sanción por la actitud, la actitud que está teniendo esta parte. Ahora se va a desconectar, nos volvemos a conectar un cachitito más, terminamos este artículo y paramos acá. ¿Se entiende? ¿Esa plata para dónde va? El retroactivo de las paritarias no depende de cuándo se homologó la... A mi bolsillo, Ricardo. No, ahora lo vamos a ver. Para mí va la otra parte. No, todavía no avanzamos. ¿Qué decís? Discúlpame. El retroactivo que habla él, que se paga, Sí. depende de cuándo se sanciona ¿qué vendría a ser el convenio? Es en base a lo que se negociaron. Hay veces que se negocian a en la fecha en que se negoció, a cuándo se lo comienza a abonar. Claro, capaz este 23% se negocia y con retroactivo en julio, a partir de que